Como a mí lo que yo busco principalmente es como qué encuentro en el material que pueda hablar de mí o de mis intereses o eso más o menos. Y entonces siempre estuvo dando vuelta a las materias primas y la identidad, como que me hace mucho ruido que la cerámica en distintas partes del mundo es reflejo de ciertas culturas o de ciertas localidades, y aquí en el fondo había muy poco, casi no había nada, y teníamos que hacer algo de nosotros. Entonces, con nuestro equipo reflexivo, Elisa también, un poco como dándole vuelta a la cultura y a la identidad, empezamos a decir, bueno, nosotros nos vamos a formar desde nuestro lugar, desde nuestro entorno, desde nuestro cotidiano. Y entonces tratamos de entender y de llevar el... Gracias. Yo la vuelta al otro lado. Y entonces fue como, vale, tenemos este material y ¿dónde estamos parados? Y entonces marcamos nuestro sitio y dijimos, nosotros vamos a entender nuestro lugar como una cuenca, donde en nuestra particularidad en el mundo es que tenemos una cordillera de los Andes, un valle, tenemos una cordillera de la costa y tenemos un mar. Y van a haber ríos que los atraviesan de cordillera a mar. Y nos dio mucho sentido porque era una realidad. Tú andas, te mueves y siempre pasas de arriba abajo por las cordilleras, ves estos ríos, los volcanes y todo, y entonces lo empezamos a estudiar, y las primeras reflexiones sobre las materias primas era abordar Chile completo, no entendíamos bien qué era hasta que llegamos a cerrarlo, y fueron muchos años de postulación los Fondar para entender y poder tener como un buen argumento, una buena síntesis de argumentación para poder postularlo, hasta que llegamos y dijimos, en realidad nosotros entendemos la cerámica como 4 principales familias, donde hay 2 de estas 4 que van a ser las principales que constituyen la cerámica, y va a ser, por un lado, una que son las arcillas, que en el fondo una arcilla va a ser tanto un cuerpo como una superficie cerámica, puede ser ambas, y después van a estar la familia de los fundentes. Y en el fondo el diálogo entre estas 2 familias van a ir formando las cerámicas de las distintas temperaturas y las superficies de las distintas temperaturas. Y entonces, si nosotros desarrollamos proyectos y armamos una metodología, por un lado metodología, porque les digo, yo vengo del arte, o sea, para mí era muy emocional y muy desordenado y muy caótico, yo llevo años recolectando y teniendo muchas cosas, pero no había un orden. Y ese orden a lo que yo voy, que me sirvió mucho, es que en el fondo tú tienes un patrón para comparar y para poder reflexionar. Eso es lo que me di cuenta después del primer fondo. Y te voy a parar ahí, porque ahí vamos a dar el próximo paso. Esto lo hemos dicho al principio. Debemos no solo agradecer, sino que reconocer que también estos proyectos, lo que ustedes tienen acá, fue financiado por el Fondo de Cultura, es importante decirlo. Sí. Guimara tiene esta tutoría por una beca Chile Crea. Nosotras hicimos arcillas del Maipo por un Fondar de convocatoria 2022, investigación en artesanía, y el que estamos haciendo las 3 con Filipa y Carola es nuevamente un Fondar. Así es que uno trabaja mucho, pero vale la pena, no todo es malo, digamos. También acá hay un apoyo que nos permite estar. También pueden preguntar de cómo postular eso. Es un conocimiento que también se tiene que... Como es investigación, es muy difícil hacer investigación, entonces los fondos es la forma de poder hacerlo. Sí. Eso nos dimos cuenta. Paso a pasito. Bien, te voy a dar ahí para que la Filipa cuente cómo es que llega a estar haciendo esmaltes con materia fina. Bueno, yo, igual que la Guimara, me siento como una guagua de pecho todavía en la cerámica. No partí el 2017, también me formé como artista visual, mencioné en escultura, y también llegué a la cerámica no por querer buscar el material, sino como trabajaba en forja. Y en Santiago ya aprender una forja, la verdad que era súper difícil por la contaminación que produce.
Y también por el tema de la toxicidad, de todo, trabajaba haciendo pátinas sobre cobre, entonces era un poco difícil. Y me puse a trabajar con cerámica sin ni siquiera entender el material. Y me pasó que empecé a trabajar con el material, partiendo comprando comercial, pasta comercial, y como que algo como que necesitaba entender el origen de dónde venía esto. Justo me topé con un diplomado que estaba haciendo la Carola en la universidad, diplomado de escultura en cerámica, y eso la verdad que me entregó un mundo de como apertura de cosas en ese minuto completamente inentendible, pero me dio como el pie para empezar a investigar y a tratar de comprender como qué era la arcilla, de qué estaba hecha la arcilla, y a entender que en el fondo yo estaba parada sobre arcilla en mi casa. Entonces, bueno, una cosa lleva a la otra, me fui a México a un curso intensivo de tierras y ceniza, y ahí empecé a un poco a ordenar y a tratar de meterle una estructura a esta investigación, que lo único que hacía era abrir puerta, y uno empieza como a hacer una especie como de árbol ramificando, como de manera expansiva, como que leía, y aparte que son conocimientos un poco como también meten mucha química, no es mi fuerte, entonces como que más encima cuesta ir entendiendo el lenguaje con el que uno le hablan. Y nada, bueno, de ahí me puse a trabajar en el taller de la Carola. Ellos ya habían postulado al fundar de las arcillas del Maipo, y ahí trabajé de manera colaborativa y empecé a entender como esto de un método de investigación. De ahí postulamos a este y nada, la verdad que ha sido como una manera de empezar a ordenar todo este conocimiento y poder llevarlo a ir acotándolo para ir comprendiendo realmente estas materias primas que uno va recogiendo. Y mi interés un poco de trabajar con estas materias primas es porque yo también creo que esta es una reflexión personal y me he dado cuenta que en general todos la van teniendo, como el paisaje, uno es en el fondo de acuerdo al paisaje que habita, y uno también modifica ese paisaje que habita. Hay como un círculo que se produce entre ambas dos. Entonces yo me nutro de la materia prima que este paisaje me entrega, tanto de materias primas como visual. O sea, también la pieza que uno produce nace del entorno en el que uno vive. Y nada, bueno, por eso sí que llegué a este trabajo de materias primas locales. Y la verdad que siempre trabajé con esto, nunca me metí en lo comercial, no compro esmaltes, siempre los formulé. Y las pastas ya cada vez trabajo con mis propias pastas de mi casa. En Colina, en Chicuré. Chicuré, está lleno de arcilla. ¿Cómo? En mi casa. No, la verdad que en la región metropolitana está lleno de arcillas. Hay que saber reconocerlas, ¿no? Pero hay más arcillas de lo que uno cree. Es bien impresionante eso. Yo que, insisto, vengo de los libros. Después el siguiente paso fue conversar con personas y abrir los ojos ahí donde uno está. De repente uno empieza a mirar la tierra y es como, wow. Ahora uno va manejando y es como, para. Eso. Una de mis hermanos me dice, ¿en qué minuto? Yo, no sé. La Carola me hizo bajarme mucho. Voy a tomarme la libertad o el privilegio de que estoy aquí guiando. Y quiero, antes de dar paso a la pregunta que sigue, poner sobre la mesa algo que dijo Yimara. Lo que la lleva es el grés. Y no sé si ustedes saben, pero antes de que llegaran los europeos, y de hecho, como historiadora, antes del siglo XX, bien avanzado el siglo XX, en nuestro continente no se trabajaba el grés. El grés, bueno, yo creo que todo siempre se está moviendo, y en ese sentido que lleguen tecnologías o tradiciones de otros lados es lo que hay. Pero si nosotros nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo ahora, el grés, el esmalte, que no es algo que lleva miles de años acá, si solo lo absorbemos tal cual viene, estamos haciéndonos algo. Y por eso, desde mi vereda, ha sido un gusto poder aportar a la historia, a las ciencias sociales, a que en la creación estemos proponiendo. No es que el grés o el esmalte no lo tengamos que ver, sino que cómo le damos una vuelta para que propongamos.
y aquí estos proyectos yo creo que lo hacen. Así es que el paso siguiente es cómo en la práctica se están creando esmaltes con recursos locales. ¿Quieres que pase yo al compu? Te decía, no, yo pienso que está bien ahí que vayas comentando y yo lo voy pasando. Ya, Sí. bacán. Ahí es interesante igual lo que uno dice, lo que el otro interpreta y cómo uno ahora lo proyecta. Porque, claro, yo en 2020, justamente cuando dije aquí lo que la lleva en Chile, en Santiago, Sí. es el GRES. Pero cuando yo me retorné acá el GRES, no, o sea, la gente le dice greda a todo. A mí me dice la profe de la greda, acá es el Huizún, que es la alfarería mapuche. Entonces yo acá soy profesora de alfarería mapuche y eso es tradicional. Y me gusta igual porque es la herencia ancestral. Acá hay muchas piezas que no son para decoración, son para las ceremonias que se utilizan. Entonces el ser ceramista acá es un rol que debo asumir como desde la tradición, pero también me permito este ser creador que tengo y ahí entra la alta temperatura en mi vida. Pero también siempre intentando como generar un lenguaje también que sea pertinente al territorio en el cual estoy viviendo. Ya el concepto, digamos, de decirme ceramista mapuche, yo creo que ahí hay una combinación bien literal. Porque en realidad podría decir huizufe, que sería alfarera mapuche, pero yo entiendo que el ceramista trabaja más grados de las temperaturas, diversidad de técnicas, y yo me especializo en más de una cosa. Entonces hago como esa aclaración que a veces acá como... Siempre hay una diferencia y creo que hay que empezar a educar, porque yo lo aprendí cuando llegué a la zona, porque no es greda, hay que hablar de arcilla. ¿Qué es lo que es? Yo soy profesora de arcilla y ahí tú defines greda, gres, porcelana, porque la gente en esta zona es greda, todo es greda. Es que acá hay un fuerte arraigo también de Pomaire, de la cultura pomairina, por ejemplo. Entonces, claro, Pomaire le dicen la greda. Y acá vienen las ollas de greda, las pailas de greda. Y yo le digo, yo lo explico que esa es la materia prima. Así como tú tienes la lana y haces chaleco, pantufla, lo que sea. Le dije, bueno, nosotros tenemos la arcilla o greda, pero cuando esto va al horno ya hablamos de cerámica. Y ahí le digo cerámica de baja, cerámica de media, de alta, como explicarlo en una forma más simple. Pero a la vez sí, pues son cosas temáticas, conceptos que ya van como a veces segregando una cosa por allá, otra por acá. Al esmalte, estos días me dijeron una alumna, el losado. Sí, el enlosado, vamos a hacer el enlosado. Sí. Un esmalte ¿El rosado significa que tiene metal en el esmalte? No, que es una pieza de metal que está esmaltada. El losado. Y es un esmalte. Es un esmalte, pero el losado es una pieza de metal y no de acero. Y a mí lo que me llevaba el enlosado es como a la losa. La losa de la abuela que era de porcelana y era de galleta. Pero de hecho, la losa también es la greda, cuando se esmalta, que al estar esmaltado a nivel utilitario, en el fondo te permite contener mejor, qué sé yo, que la sensación al comer es distinta. Entonces ahí, bueno, lo que hablábamos, pues, de la losa penco, es interesante lo que mencionáis, porque ¿qué es greda, arcilla? Cuando estuvimos haciendo las arcillas del Maipo, como que nos mareamos un poco qué es. Y uno empieza a observar y qué sé yo, pues, efectivamente lo del GRES es muy Santiago. Entonces nosotras estamos haciendo también un ejercicio de como mirarnos desde afuera, ¿vale? Nosotras estamos acá, ¿qué pasa en los otros lugares? ¿Y por qué tenemos que ser de esta órbita del que importa y toma solo lo afuera? Y hay alumnas en el taller que dicen, es que la greda, o llegan a comprar y es como, ay, perdón, no sé si lo que tú haces es greda, como si la greda fuera algo malo. O que vale menos, y en verdad todo es greda, pero a la vez toda arcilla y... Porque el GRES se ha clasificado como en la... Sí, sin desmerecer nada, pero como bien pituco, bien de la alta sociedad, porque es caro. O sea, las temperaturas usan más combustible para quemar, o sea, son más horas, es más caro. Los esmaltes son diferentes, todo es más caro. Entonces, como, el GRES, y en realidad es una arcilla igual que todas, se trabaja con las mismas técnicas, la única diferencia es la temperatura, creo yo. Sí.
Sí, yo igual lo traduzco en simple, por eso les comentaba que yo trabajo con la arcilla de nacimiento y es la misma que ocupo para mis clases de Wizard en la baja como para el Gres, o sea, no le estoy agregando ni un componente más, una arcilla local que tiene una buena refractariedad. Sí. Yo horneo a cono 6 y es 1240 grados, pero si yo me paso a cono 7 u 8, esa se burbujea, Sí, se pasa lo ampolla, mismo. es como que se sobrecose. Entonces ahí uno le va cachando como el punto. Bueno, vamos a ir avanzando, hablando ahora de los orígenes del esmalte ceniza. Esto tiene su origen, digamos, con los hornos de leña, principalmente los maestros ceramistas chinos, fueron los que descubrieron por precipitación de sus cocciones, la madera se impregnaba como un elemento vitrio en las piezas. Entonces después conscientemente ya hicieron el esmalte de ceniza y se fue perfeccionando, como todo uno lo va mejorando. Curiosamente, a mí me pasó que el año pasado empecé a trabajar en un proyecto de contenedores de memoria ancestral, donde hicimos un horno de tiro invertido para hacer también gres a leña. Entonces, como conociendo esta historia que viene súper lejos, me hace sentido en el presente. Digo que bueno, voy a poder seguir como reforzando lo que me llama, porque al final uno no sabe, a veces está medio poseído por energías del NACMAPU como para poder hacer estos trabajos, porque no me quedo con lo simple si ya me sale bien. O sea, uno siempre esa necesidad de buscar, de qué pasa, de probar con esto, probar ahora el gres con leña, para mí igual va a ser un ejercicio bien simbólico, porque la madera del territorio es la mayoría nativa. Entonces la madera en sí ya es un componente, parte del proceso cerámico, y puedo hablar de la identidad también de eso. O sea, si uno fuera más minucioso, yo no lo alcancé a hacer en mi investigación, pero podríamos haber clasificado por maderas, tipos de maderas, tipos de arbustos, y cada tipo de cosa te da una cualidad de ceniza. Entonces ya, respecto a los orígenes, como les comentaba, vamos por ahí, con las horneadas a leña, ¿ya? Primer antecedente. Después, para los fines de este estudio, de esta beca, yo trabajé con materias primas locales y comerciales, ¿ya? Ocupé lo que se llama la fórmula triaxial, que aquí no lo menciono, se lo menciono ahora a ustedes, la cual se compone, digamos, de arcillas, después de fundentes alcalinos y fundentes alcalinos térreos, ¿ya? Entonces ahí uno va haciendo mezclas. Las mezclas que yo trabajé fueron principalmente con arcillas de acá de Chaihuín, que esto está en Valdivia. ¿Esos son para ingredientes para esmaltes? Sí, sí, todos estos fueron los ingredientes que trabajé para las piecitas que están ahí. Traje una síntesis porque el resto está en la presentación, y también si querían preguntar más, esa es como la dinámica de la conversa. Vitrificantes, trabajé con el cuarzo, que ese sería un material comercial. Yo por la pandemia me traje varios sacos de materiales que no tenía idea tampoco bien para qué servían, así que abrí mis sacos. El cuarzo le da bastante, como inicia el vitrificado de un esmalte. Ay, ahí Sí, perfecto. mejor. Entonces es bien bonito el efecto que da, porque hay algunas arcillas que por sí solas no funden, pero hay otras arcillas que por sí solas ya son un esmalte. Entonces, por ejemplo, eso lo pueden ver en estas dos muestras que voy a ir haciendo circular para que vaya decantando más la información. A partir por hay una arcilla que es la arcilla de Chaihuín, que es súper dura. Es una arcilla que yo metí a cono 6 y no desarrolló un vitrio. Y la otra es una arcilla de Bucura Alto del patio de una prima, y es un esmalte por sí sola, ¿ya? Esto es solo arcilla. Solo arcilla. Entonces, a veces estamos en la presencia de esmalte desde el patio de la casa y hay que meterlo al horno y ver qué pasa. Entonces, lo primero que hice fue trabajar con un diccionario visual, le llamé. Entonces, todas esas muestritas, todos los materiales que yo les enumeré, los metí por sí solos al horno, a ver cómo desarrollaba su textura, su cualidad, qué cambiaba de lo que yo veo, a ver cómo queda después. Entonces eso fue súper interesante. Acá estaba recolectando la arcilla en Chaihuín, que hay hartas vetas de colores
yo en este trabajo no hice pruebas de plasticidad para modelar piezas, porque como les digo, yo ya me quedo tranquila con la arcilla que trabajo de Marco Parra. Por un lado, por el tema de la enseñanza, por otro lado, por mi tema de la producción. Entonces trabajo más o menos 1 tonelada al año, es mucho. Yo no me atrevería a ir a sacar 1 tonelada de un cerro, estaría un vacío tremendo. Y en cambio Marco Parra lo tiene por herencia de su familia, él tiene sus hectáreas y él decide comercializarlas también. Entonces con él yo me siento como bien en ese aspecto, pero sí es un ejercicio bonito y siempre que viajo ando con la pala, bolsita y recolecto. Ya, pero hago pequeñas formas, como cuenquitos así para que están por ahí. Como un ejercicio de alfarera, de que me gusta experimentar, pero no lo hago más allá de un fin como de estabilizar una pasta. Para mí en esta etapa, no. Entonces eso fue como una referencia. Acá apliqué todas las muestras solo con agua. Estas fueron los 4 colores que desarrollé de la isla de Chaywin, de la península de Chaywin. Y había el blanco, es un kaolín. Entonces, igual interesante porque en la alfarería mapuche, para quienes han visto un poquito más de la estética del Wizún, hay unas piezas que están coloreadas a mano alzada con kaolín y con óxido de fierro. ¿Ya? Son 2 colores, blanco y rojo. Entonces, como yo pienso que obviamente fue esto, no había material comercial, era todo de recolección. Entonces, igual fue como una conexión de vuelta como con esas antiguas alfareras y su acción de recolectar. Me sentí como lo encontré la beta del color. Y por sí sola, porque esto tiene solamente agua, como les digo, y después le pasaba el dedo y no se salía. Entonces no necesitó ni un punto en C para estabilizarse, y lo cual puede decirse que ya solo con recolectar, echarle agua, pintar, ya estás. Ya tenemos una tierra apta para la decoración en este sentido, para revestir nuestras piezas. Entonces no es tan difícil, no es tanta fórmula, es más de experimentar en ese sentido, y es como intuitivo. Otro de los materiales del territorio, por lo cual me atreví como a usar este concepto de endémico, esmaltes endémicos, esmaltes con materiales del entorno. Vivo muy cerquita del volcán, del Rucapillán, y ahí está la corrida volcánica, hay cuevas de rocas. Entonces pensaba, si la arcilla es un material geológico que se forma en el magma a 1280 grados, yo trabajo a esta temperatura, esta piedra tiene que servir. Había escuchado algunas personas que se habían hecho hornos con piedra volcánica y les funcionó. Entonces saqué piedritas, las incrusté en las piezas. No tengo molino de bola para moler, pero eso me gustaría probarlo también, como la roca molida, y hacer algo con ese polvillo. Pero ahora la roca por sí sola, igual las muestritas, no sé si ya dieron toda la vuelta. A mí no me llegó. Acá les voy a mostrar cómo queda la roca fundida, son como pequeños granitos. Y que también por sí solo ya también es como el efecto de un esmalte. Entonces también es aprender eso, como a interactuar con los elementos del entorno. Hay otro que también está por el territorio, por Traitraico, camino a Peñerife, que le dicen maicillo. Es como cerros amarillos. Y el maicillo también da un efecto súper interesante como puntito, perlado. Por ahí también hay otras muestras. Entonces, ¿por qué no? También incrustarlo, incorporar estos elementos a la creación. También puede ser como un recurso. Y en sí, yo como les muestro ahí, no es quizás una formulación muy cabezona químicamente, pero el efecto visual es el que a veces uno asimila a un esmalte, como que vitrificó. ¿Tú estos esmaltes los aplicas en la segunda quema? Sí, en la segunda quema. Pero acá tenemos una ceramista, la Ale, que ella hace una sola quema para llegar al esmalte. La monococción. Sí. Yo no me he atrevido todavía. No es fácil. Yo tengo un alumno que siempre hemos quemado con monococción, y este verano metimos las piezas al horno y no les funcionó. O sea, las empezamos a esmaltar y se partieron. Cosa que no nos había pasado años anteriores. Así que ahí quedamos. Ahí están las piezas y estamos pensando. Pues dos cosas. Porque como que tienes siempre lo haces y de repente no algo cambió. Algo cambió, claro. Entonces acá, miren, pueden ver la arcilla de Chaywin. Estas son 2 teselitas de
de arcilla, saqué arcilla en muy pequeña escala como para hacer unas muestras, la estampé contra una piedrita o algo y quedó como toda esta textura más orgánica. Las horneé una vez, salieron del horno de leña y ahí le puse un esmalte encima y le puse 2 piedritas, que serían como los puntos negros del centro. Y genera, claro, como si le hubiese puesto unas pinceladas de un esmalte negro, pero son las piedras que se fundieron. Entonces, igual eso podría ser un recurso decorativo. Otro de los recursos que utilicé fue la ceniza volcánica, y que igual después, hablando con una persona, un geólogo, que es como me decía, claro, que desarrolla la misma fundición, la piedra, la ceniza, porque vienen del mismo material, son materiales ígneos, ¿ya? Yo lo veía todo aislado. Entonces, igual eso, como entender de qué están hechos los materiales, creo que es otro lindo ejercicio. A mí ahora me está interesando harto entender más la geología, la ciencia, la química, como antes no había encajado tanto los componentes que tiene, por ejemplo, una ceniza que tiene sílice. ¿Qué es la sílice? La sílice lo tienen también las piedras. Estos días veía un video de que partían una piedra volcánica y decía como la obsidiana, que o sea, como que se enfría tan rápido que genera un esmalte vítreo, como, claro, porque tiene alto sílice. Y ahora entiendo que la sílice es un material fundamental en la formulación de los esmaltes, genera ese vidriado que nosotros asociamos como al brillo este. Entonces acá utilicé la ceniza volcánica del río Nilfe, que viene del volcán Villarrica, para los procesos de investigación. Hice otra prueba con la ceniza de madera. La ceniza del río es más oscurita, la ceniza de madera es la del día a día de la casa, es una mezcla de madera. Aquí es donde uno podría ser más meticuloso y hacer variedades de cenizas, estudios por ceniza, porque cada suelo, cada materia viva tiene sus propios componentes. Entonces me di cuenta de que ya tenía una presencia de esmaltes, que lo que buscaba ya estaba, que no era tan difícil y podía hacer simplemente echarle agua a la ceniza y llevarlas al horno, como que podía pintar las piezas con eso y ya iba a estar cumpliendo algo de mis objetivos, que era usar materiales del entorno. Dentro de las dificultades, digamos, y por qué uno no se queda en eso, es porque la ceniza en sí es un material bien inestable por sí sola. En una quema me puede salir así, en otras quemas me chorrió todo, en otra quema, y cada quema es distinta. Puede que te guste, pero también puede que, por cómo la estabilizo. Entonces, ahí fui avanzando y fui haciendo otras pruebas. Por ejemplo, acá lo que hice fue ya mezclar la arcilla y la ceniza. En un primer estudio fue solo la ceniza con agua. Entonces acá hice ceniza más arcilla y ya generó como una cierta opacidad, porque la arcilla es un material duro para la formulación de los esmaltes. Y la ceniza, a pesar de que tiene la sílice, en la cantidad que yo hice estas muestras no era suficiente como para generar un elemento más vítreo. Entonces le agregué un tercer componente comercial, que fue el feldespato. En el feldespato ya empecé a ver ese brillito que me hacía como sentido de que estaba llegando como al esmalte y que por ahí podía hacer. Hay hartas teselas detrás de este estudio y ahí uno va pasando en limpio también como los componentes comerciales modifican también el color, como uno lo ve en crudo y cómo esto sale del horno. Entonces son transformaciones químicas que uno las ve después, y eso es como lo que va a variar en cada quema, porque los hornos tienen distintos niveles de temperatura por los pisos en que uno carga. El mío, por ejemplo, abajo siempre es más fuerte, tiene como 1280, yo le he hecho por ahí. Al medio es lo más regular y uno lo mide, yo lo mido con conos y con otro medidor digital. Y al medio siempre es como logra la temperatura que dice el cono, que sería 1240. Y más arriba más frío, 1200 por ahí. Entonces, después de hacer toda esa vuelta, reemplacé la arcilla de Taiwán por arcilla de bola, porque tengo un saco de arcilla que no sabía para qué me iba a servir. Porque claro, yo siguiendo cursos hace mucho rato también, lo mismo que les decía, las fórmulas de otros no van a ser mis fórmulas, pero me quedé con materiales de varios cursos atrás y arcilla de bola ahora me gustó.
Entonces, la arcilla de bola, la diferencia que tiene con la arcilla de Tailwind es que es una arcilla que funde mucho más suave, porque claro, está pulida y la arcilla de Tailwind, con la muestra que ustedes vieron, es porosa. Entonces, con esta desarrollé esta textura que es mucho más, vamos a hacer una así y una así, para que ahí va. Entonces eso me interesa porque yo también tengo una línea que es la que comercializamos con Conciencia Mestiza, que se llama vajilla rústica, que es mi cera artesana. Entonces también me interesaba desarrollar todo este estudio, si bien con fines personales, pero también con fines prácticos, para poder desarrollar la paleta o alguno que otro color que desea para la vajilla. Entonces me sirve con la arcilla de bola, por el tema de la superficie. Hay que pensar también el uso de la pieza, qué uso va a tener. Yo lo pienso con la alimentación. O sea, si es muy áspero, el efecto que va a hacer al momento de alimentarse puede ser incómodo. Entonces, con esta arcilla logro una superficie un poco más suave, más amena, y a la vez acá ocupé otros componentes que son el carbonato de calcio, opacificantes como titanio y circonio, ¿ya? Y eso modifican el color. La base es con ceniza de la madera de la combustión de mi casa, entonces también ahí estoy dándole una vuelta a tanta ceniza que saco al menos 2 baldes a la semana, y las venía tirando a la orilla del cerco, al compost, a todos lados. Entonces ahora ya al menos me estoy armando de una materia prima con estos residuos. Estas son las muestras que están circulando, son las que más me gustaron y tienen, bueno, la ceniza de la madera, la arcilla de bola, hay unos modificantes con circonio y otro con titanio. Pero eso, digamos, estos colores no tienen óxidos, no estoy agregando acá 0, algo de nada, o sea, como que igual sigue siendo muy simple. Esto llevado a la propuesta creativa, que es lo que realizo, que es cerámica Gres con identidad local. Entonces acá trabajé en los metahues, que son estos cántaros mapuche, y también acá, bueno, comentábamos con Elisa antes de que también hay algo de historia, porque hay unos cántaros que tienen incrustaciones de loza, de vajillas maltadas, que llegó con los procesos de colonización. En estudios que han hecho arqueólogos han encontrado que esa vajilla venía del virreinato del Perú y de Panamá. Era manufacturada acá en Aviala, pero viajó a Europa y de Europa volvió y quedaron todos esos restos reciclados en los bordes de los castillos de niebla. Entonces las alfareras que siempre han vivido en el territorio reciclaron esa vajilla y la incrustaron en los metales. Yo creo que era cuestión de tiempo la evolución a que llegáramos al esmalte. Entonces lo que está sucediendo hoy en día es lo lógico, como uno sigue experimentando, sigue incorporando elementos y estamos llegando a hacer esmaltes con materiales del entorno. Lo que pasa en todas las culturas. Todos van a llegar al mismo lugar. Con reflexiones distintas. Y acá están las piecitas que dejé aquí. Si quiere alguien me ayuda a sacar un metahue y que nos vayan tocando y van percibiendo las texturas que esto tiene. Para mí funciona súper bien. Bueno, este metahue tiene arena del río. Entonces igual la arena por sí sola también es un componente que se puede trabajar en la aplicación sobre la pieza, sobre el esmalte, sobre el engobe, le espolvoreas arena y te va a quedar impregnada con un cierto efecto. Aquí hay algunas de las otras piezas. Algunas piezas no desarrollaron quizás bien el fundido del esmalte, pero no tiene en este caso un fin comercial o un fin como utilitario, sino que tiene más un fin espiritual y de poder hacerlo, verlo y entender también el calor, los efectos de la temperatura, los esmaltes, los componentes que lo componen. Entonces, para mí fue un trabajo bien, un estudio que me permitió salirme de tanto de lo funcional, que a veces igual es un poco agobiante el hecho de que tu pieza vaya a usarla a otro, que sea de buena calidad y todo eso, como son estrés que a veces uno vive como ceramista, porque bueno, entonces es entretenido poder investigar, explorar, hacer investigación y poder llevarla a una pieza personal. A mí me completó la experiencia de aprendizaje. Siento que ahora sí decanté hartos conocimientos. Yo me sentía alumna de la Katia como repitente, porque estaban todos los cursos de nuevo. Ya no me quedaban más cursos y me dije, hagamos
hagamos ahora una tutoría. Más personal, por favor. Sí, la Katia se reía así porque ya no me quedaban más cursos por hacer con ella. Y fue entretenido porque, claro, la tutoría es como más personal. O sea, a mí me pasaba de que en sus cursos yo nunca alcanzaba a terminarlos porque eran muchas fórmulas, era la paleta del color completa. Y claro, mil piezas, también las temperaturas de las cocciones a veces se pasan, se sobrecosen, entonces todo lo que tenías que ver no lo viste porque te pasaste grado. Y volver a hacer, siéntese las mañas, etcétera, como que no era el tiempo. Así que ahora siento que logré encontrar como la media de lo que a mí me sirve, que quizás es eso, o sea, yo no quiero tampoco estar comprando, sacar un color rosado, si me preguntan a mí en realidad no me llama la atención. Pero quizás a un cliente sí, entonces yo pensaba siempre como en el otro y decía, bueno, lo debería saber, pero ahora digo, no lo debería saber necesariamente. Esto es lo que a mí me está llamando y esto es lo que yo te puedo enseñar y esto es lo que yo puedo ofrecer. Pero que igual fue un ejercicio sincero y de reconocer que no puedes abarcar toda la paleta cromática. O toda la cerámica. O toda la cerámica. Sí. Cuando entra a este mundo y en el camino tengo que acotarlo. Por aquí, por acá, no. Y cuesta mucho lo que está haciendo llamar ahora, llegar así como a una sola línea, porque A tu camino. sí, Sí. a tu cocina, al camino de Yo creo que naturalmente uno se mete Eso en es lo esto y difícil, se abren sí. puertas, se abren Porque puertas, se tiene abren puertas muchas infinitas. variaciones y son todas entretenidas, todas Lo interesantes, que todas... me pasa es que todo el tiempo es eso, porque si tú no encuentras tu camino, no va a tener sentido. Y esa es la dificultad, porque el problema después de, no sé, tomar un curso de formulación, alguien te ayuda, o sea, eso no es el problema, pero ¿cuál es tu camino? Es lo complicado. Bueno, y eso es un tema que también se habla mucho acá porque también pasa que, sobre todo con estos temas de la alfarería tradicional, también hay como harto concepto de rescate o de réplica. Entonces yo también digo lo mismo de esas personas, como está bien, o sea, pero tampoco está tan bien porque ya hay gente que está haciéndolo y hay gente que lo debe hacer, no todos deben estar salvaguardando algo, como ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu arte con esto? ¿Cachai? Como que creo que igual son preguntas que está bueno que las compartamos porque pasa tanto en la cerámica de alta como en la de baja. Y no solo en la cerámica, si al final es interesante cuando uno se posiciona pensando yo voy a rescatar algo, voy a rescatar la memoria, voy a rescatar la práctica. Primero, ¿desde qué posición rescatas? Segundo, ¿necesitas, entre comillas, rescatar? No es que finalmente, si la cultura es tan viva, las tradiciones van formándose en ese vivir, es el hacer, el crear, el que propones, el reconocer que tú vienes desde algo, pero tú estás hoy día parada, desde dónde vas creando y haciendo hoy día, en el fondo. Y esta posición de, venimos a rescatar, imagínense de las ciencias sociales, es como, nosotros vamos a escribir libros para rescatar la memoria. No. O sea, es bacán que escriba el libro, pero tú no estás para rescatar, no somos superhéroes, pienso yo. Bueno, y para ir finalizando, igual otra de las variaciones, y es un ejercicio que me propuse hacer, digamos, dentro de la liberación de que tengo que a veces sacar piezas por producción muy serializadas, es hacer diversidad de forma. Esta es una pieza que ustedes todos la deben conocer, el que le dicen jarros bato, nosotros acá decimos Quetro Metagüe, yo ahora estoy estudiando los Metagüe y no es Quetro Metagüe tampoco. Entonces, claro, son hartas denominaciones que han quedado en la historia porque alguien las escribió, alguien las leyó y alguien las sigue divulgando, pero la mayoría de estas investigaciones están desde la academia, lo cual no está situado en los territorios. Hay una historicidad muy desactualizada todavía dando vuelta en torno a lo originario. Así que eso igual es un ejercicio que también hago paralelo a la creación, que es investigar. Desde el 2022 que empezamos a hacer trabajo ya con historiadores, antropólogos, pero mapuche. Entonces también es interesante porque las metodologías cambian. Entonces, si bien hay bibliografías que nos sirven de referencia, visitamos gente del territorio, hay un saber vivo y eso es bien importante. Y yo también, como parte de la misma cultura, soy ignorante en ciertos temas y también estoy haciendo una divulgación porque si soy profesora aquí en MEFE también estoy enseñándole a otros, entonces invito también a eso, a que puedan actualizarse también en lo que ustedes también interpretan, tanto de lo tradicional y de lo contemporáneo igual, porque como decía la Filipa, como que a veces te abruma tanta información de química, matemática,
la mayoría también de esta bibliografía están en inglés, entonces como puede ser más simple igual. Y es la idea de este diálogo, contárselo en una manera cercana e incentivar la práctica de la investigación. Así que, Manu. Gracias. Voy a pasarme para allá yo. Mientras me paso, ahora la Filipa con la Carola les van a contar lo que se lleva haciendo hasta ahora de Fundentes del Maipo. Como que estamos buscando las materias de nuestros lugares. Les voy a dejar hablar a ellas, pero solo quiero plantear que es bien interesante viajar, llegar y que una Aymara diga, bueno, hicimos triaxial y hablamos de arcilla y hablamos de Fundente y es eso lo que está ocurriendo. Si alguien que es posible no sabe lo que es Fundente, el alcalino terro y todo, pueden levantar la mano y preguntar a todo esto, pero finalmente es poner acá ingredientes, mezclar y ver lo que va pasando. La química se puede ir aprendiendo a poco. Yo he podido aprender. Así que los dejo a las chiquillas. Ya. Bueno, yo voy a tratar de contarles de manera bastante simplificada, porque nosotros nos vamos en un rollo más o menos que es bastante personal, yo creo. Y más o menos con esto que yo les decía de conocer la cuenca y reconocer estas familias de materiales, nosotros dijimos y dividimos esta cuenca en 3 principales lugares. Entonces dijimos, queremos fundentes, pero ¿cuáles son todos los tipos de fundentes que pueden existir para la cerámica? Entonces dividimos y pensamos y dijimos, están los fundentes que pueden ser de origen vegetal, por ejemplo. También hay fundentes que pueden ser de origen animal. También hay fundentes que pueden ser de origen mineral, vegetal y animal. Entonces, cada uno de los lugares geográficos dijimos que iba a tener un tipo de origen. Entonces, en la cordillera de los Andes nosotros denominamos que íbamos a encontrar los fundentes de origen mineral. Entonces, es una forma como buscar cuál es la mirada más amplia y creativa para encontrar materiales en función de la cerámica. Y entonces, bueno, mineral dijimos la cordillera, en el valle dijimos están las plantaciones y ahí van a estar todas las cenizas vegetales. Y dentro de las cenizas vegetales hay cenizas que son principalmente duras y otras que son más blandas, que se le llama que son más fundentes. Entonces, y esto te divide toda la familia de vegetales. Y después en el mar, dijimos, nosotros nos vamos a ir con los fundentes que son de origen animal. Y nos fuimos a las conchas marinas. Y también las algas. Sí, también a las algas, pero las algas no son del mundo de los animales. Descubrimos que vienen de otro de los mundo. vegetales. De los vegetales, que tampoco son vegetales. Tienen un mundo aparte, ¿ya? Bueno, nosotros tampoco sabemos nada de eso, nos vamos encontrando con todas estas cosas, pero en el fondo un poco que viendo el video de la Yimaria que decía, en realidad a mí me gusta el aspecto creativo, lo que va a salir. A mí me da igual el resultado de un esmalte tradicional, vidriado, que le llaman estabilizado. Yo no sé lo que estoy buscando, yo quiero descubrir qué voy a encontrar con toda esta investigación. Entonces me encanta buscar de cualquier material y buscarme todas estas como líneas de investigación. Y para lograr entendernos, lo que hacemos también es que dividimos la investigación como en distintas etapas. Entonces tenemos la etapa de la recolección, tenemos la etapa de la recolección, procesamiento y laboratorio, y después aplicación, pero casi no llegamos a la aplicación. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo, nosotros hacemos una pincelada chica, nos enfocamos solamente en la investigación, porque en el fondo la parte de la aplicación más creativa pasa a ser como un tema por sí solo, ¿ya? Entonces tratamos nosotros de descubrir como resultados de superficie. Y en todo caso acá todavía no hemos terminado la investigación, entonces estamos en la mitad, estamos recién en la parte de investigación como del material. Sí. Entonces, bueno, aquí por ejemplo está la cordillera de los Andes, que nosotros en la primera investigación, esta es una arcilla que encontramos en las termas
de La de laguna los de la patos. laguna hasta el río del Yeso, casi las frontera, termas bien del arriba. Yeso, unas termas donde Los temas del hay- plomo. sí. ¿Y cómo se llama? Y es una arcilla amarillita y que funde por sí sola, y agarramos esa arcilla que en el primer fondo lo ocupamos para hacer pasta, pero después ahora la estamos ocupando como fundente. No, lo usamos para hacer esos esmaltes que están ahí. Sí. Ah, verdad, sí, este es. Y después ocupamos, esta es la ceniza volcánica del volcán Maipo. Yo tengo tanta información en la Aquí casa que que tengo me la ayuda. Sí, yo ahí Yo voy necesito porque allá. buscamos y La caldera del... Todo Sí, el pues, valle ellas del fueron a Mapocho, buscar ese. Todo el valle del Mapocho está sobre lo que se llama Ignimbrita Pudahuel. Y ese le- O sea, hace miles de millones de años explotó lo que se llama el complejo volcánico, el Maipo, el Pero diamante. es la caldera del Maipo. Es la caldera en el fondo y eso forma nuestra geografía y todo. Y es muy bonito porque hay vetas en la montaña, pero en la ciudad también. Y siendo ceniza volcánica dijimos, bueno, esta es la nuestra, tenemos que subir Esa a la es montaña volcánica que nosotros tenemos. a buscar la arcilla que habíamos descubierto en la fase anterior y vamos a ir a buscar a la montaña esto. Y de repente conversando con el arqueólogo que nos asesora, el geólogo, fue como en verdad en el borde de las calles de Santiago está la Ignimbrita. Entonces, ¿qué cosa más local que alguien comentó en el fondo que está en la ciudad? O sea, está ahí mismo. Entonces, eso es lo que tomamos de la cordillera de los Andes. Ignimbrita Pudahuel, que igual está hasta Rancagua, es mucho más grande, y la arcilla de la laguna de los Patos en el río del Yeso, que la habíamos descubierto antes. Sí. Tengo una pregunta. ¿A la arcilla esa del yeso? ¿Sí? ¿Se ve como medio chocolate? ¿Tiene algún aditivo que le dé como más vitriosidad? Es que ahí vamos a llegar ahí después a... Sí, bueno, pero por sí sola funde igual que la de la Guimara, es muy parecida a esta. ¿Vale? Por sí sola, sin nada. Más o menos de ese aspecto. No, Es que no es, esa no es está una sola. formulación. Bueno, y ¿cómo se llama? Y bueno, y de la ¿Del valle? del valle hicimos nogal e hicimos choclo, porque dijimos que el choclo es americano, es algo que se da mucho y quisimos verlo. Y también ahí nos metimos a la página del Ministerio de Agricultura y efectivamente lo que más se planta en la región metropolitana, o sea, en la cuenca del Maipo, no en la región metropolitana, es el nogal, la plantación más abundante es el nogal y el choclo. Exactamente, entonces para que sea realmente representativo de nuestra cuenca, nosotros queremos hablar del territorio. Bueno, y ahí pusimos esas dos y después, curiosamente, sacamos solamente conchas que encontramos de loco, entonces nuestra concha es loco, 100%. Claro, y ahí la concha la Sí, de ahí vamos a hablar de cómo las procesamos. Y concha, y después nos fuimos a las costas y estaba lleno de algas maravillosas que se mueren, están los flotadores, están las lechugas, están las planas, y agarramos todas las algas y nos las llevamos y también hicimos esmaltes de eso. Filipa, cuenta tú. Para ir cerrando un poco esto, Sí, la elección, sí, la parte de recolección, no es como que con la Caro nos sentamos con la Lisa como a tratar de inventar qué fundía y qué no fundía, ¿ya? Todo esto se basa en una investigación súper de lectura bibliográfica para entender lo fundente, o sea, en todas partes del mundo la gente trabaja con materias primas locales, uno no tiene que inventar la rueda, es cosa de empezar a buscar. Oye, en una isla en la mitad de Inglaterra, por ahí hay una niña que trabaja solamente y tiene un libro escrito y que te habla de esas materias primas. No sé, en Japón también, entonces también hay que como nutrirse de los que ya saben, como de dónde sacar las materias primas, ¿ya? Y también yo creo que esa bibliografía tiene como... Le preguntamos en el fondo o buscamos la bibliografía porque en el fondo cuando Guimaria decía, o sea, en algún momento nosotros íbamos a llegar a los esmaltes, efectivamente, es todo un proceso natural, todos vamos a hacer en la humanidad, entre comillas, ciertas cosas que van a ser parecidas. Y entonces estas personas, nosotros lo que buscamos en esa bibliografía decir es con qué materiales comenzaste y de qué manera comenzaste para llegar a los esmaltes, de qué manera surge natural.
porque en el fondo hay miles de materiales y nosotros no queremos trabajar con miles, queremos partir con los primeros. ¿Cuáles son los primeros materiales que se combinan o cuál es el ser humano lo primero que encuentra a su alcance de su mano para poder hacer un esmalte? Bueno, y con esa bibliografía y esas vueltas y cosas, establecimos un método de investigación que es un cuatriaxial. Gimaria habló de un triaxial, que en el fondo un triaxial es una forma de mezclar tres materiales y ver cómo en distintas proporciones de estos tres materiales van dando distintos resultados. Nosotros ocupamos un cuatriaxial, que son 4 materiales, ¿vale? Ya, perfecto. Ahí pasemos al procesamiento primero y ahí pasamos al la cara se saltó un paso. Dale, al procesamiento. Ya, después de recolectar todas estas materias primas, viene la parte de cómo proceso estas materias primas para poder utilizarlas, ¿ya? Que eso también está bastante escrito en los libros. En la cordillera fue fácil porque las 2 materias primas venían, como ven... Un segundo, está escrito en los libros, pero nosotros a mí no me gusta ver mucho eso, o sea, a mí me gusta qué me va sugiriendo el material, ¿cachai? Como primero hacía capela, lo bestia, como tú vas y encontrás, ¿qué le haces? Entonces también te hace como darle un discurso y entender el material por sí solo, y después leer para ver qué cosas te has saltado o qué te sugiere y qué vas a tomar o no, porque en el fondo es nuestra propuesta, pues, entonces yo quiero hacer la mía. Sí, bueno, entonces, las 2 que ven ahí están dando vuelta ahí, las de la cordillera, la verdad que venían bastante listas cuando las recogimos. Un polvillo, la ILP, es un polvillo finito, exquisito. Y la híbrida Pudahuel, la verdad que, bueno, la primera beta que encontramos venía súper sucia. Y la segunda era como más metida en una cuerita y estaba impecable. Y la verdad que la tamicé, pero pasó completa, o sea, no perdí nada. Oye, ¿puedes ordenar un poco? Sí. Ahí también hay algo que no sé si ustedes hacen, pero cuando la Carol le dice cordillera, valle, los cultivos, el mar, las algas y todo, también hay una reflexión de mirar y decir, ok, ya, la cuenca, un concepto que viene a la geología, mirar y decir, ¿cómo entendemos nosotros? Y pensamos así como que la gente de montaña, la gente del campo y la gente del mar. Y nosotros vivimos en esta época en que nos podemos subir a un auto y hacer todo eso, y una de las cosas maravillosas donde estamos es que en un par de horas estamos en la punta del cerro y después en el mar, ¿vale? Entonces igual ahí hubo una reflexión de mirar y decir, y en esa vuelta, cuando les decíamos, vamos a ir a buscar la ignimbrita a la cordillera, obvio, y de repente nos damos cuenta de que está, en verdad, donde vivimos, fue como, opción A, somos de montaña, que es la conclusión. Y fue porque se nos cerró el paso, iba a nevar, entonces te como que... Sí, teníamos a la riera que nos iba a llevar allá todo y fue como cresta, ya empezó la nieve, no se puede llegar al cajón. Pero segundo, es como que esta noción de la ciudad como el valle también es, nosotras estamos paradas en la montaña, somos de los Andes, entonces eso también es, en esa la recolección no es solo lo material, sino que mirar y decir, ¿dónde estoy parada? Entonces... Y ahora, claro, la montaña nos entregaba todo tamizado, que es como la forma que se necesita hacer el mar de su Bueno, y también como reflexionar eso que dice la Filipa, como que está limpio, está listo. Eso es un criterio personal que tú puedes establecer qué es limpio y qué es listo, ¿cachai? Como que eso también reflexionamos si efectivamente lo encontramos limpio o no. O sea, lo encontramos en el fondo porque, claro, las materias primas, cuando las encontramos, las quemamos al tiro en su estado bruto, en estas cucharitas. Y que también nos va dando luces si tenemos que procesarlo o no. Y, bueno, la siguiente recolección es la planta de choclo, solamente la planta, no la coronta en el fondo, y el árbol de nogal, ¿ya? Ahí salía seco, sí. Sí, bueno, lo quemamos en el fondo en su estado bruto, funde, o sea, ambos dos, este se convirtió en un polvillo, desapareció, y este quedó fundido, ¿ya? Que es, no, que este está ya procesado, pero es similar a este, en el fondo. Ese no Ya. está procesado. Pero claro, lo que dice la Carola, es cómo aplico esto a una pieza en estado bruto, entonces no se puede aplicar, entonces empezamos, bueno, quemémoslo, convirtámoslo en ceniza. Y el choclo, la verdad que van a darse cuenta que llegamos solamente hasta la primera etapa, porque por más que yo llenaba camionetas y camionetas de choclo, No tiene nada.
justo yo vivo en Colina, entonces en Liray tengo una persona que planta choclo y me abastece de las plantas de choclo, entonces iba, sacaba todo, llenaba la camioneta, quemaba y sacaba una pelotita de este porte de ceniza. Y yo, Carola, esto no está funcionando. Ya con la tercera que me dije, Carola, no más choclo. Se acabó el choclo, no vamos a seguir con el choclo, vamos a quedarnos los 40 gramos y yo no voy a seguir yendo a buscar camionetas y camionetas de choclo. Entonces también hay un tema de la viabilidad de los materiales que uno escoge, o sea, por muy linda que saliera, no vale la pena, es una locura, ¿ya? Entonces el choclo quedó ahí. Y el nogal, gracias a Dios, el nogal, aunque también disminuye harto, es fácil conseguirse el nogal porque los nogales siempre se podan, ¿ya? Las plantaciones que son como de... para sacar como comercial para vender, son súper estandarizadas y ordenadas y las podas las tienen que hacer para poder abrir los árboles que lleguen. Entonces todos los marzo, abril se podan todas las plantaciones de nogal y hay muchas plantaciones de nogal en nuestra zona y bueno, me conseguí varios sacos y salió bastante ceniza y ahora no me cuesta nada que me sigan trayendo y la verdad que se queman en estos braseros sin humo, entonces es una combustión rápida, limpia y sale bastante ceniza. Ahí hay algo bien bonito, perdona. Los nogales que se están usando este año fueron podados en el 2023. ¿Vale? O sea, todo algo que tengan que con un tiempo muy distinto a ir a la tienda a comprar, oye, dame el saco de Esto es un estilo de vida. Sí, tú estás programando el 2025. Y otra paréntesis que acá estamos hablando de cenizas principalmente vegetales, pero también dentro de la formulación de los esmaltes se ocupa la ceniza animal, que es la de ceniza de hueso. ¿Ya? Y si lo averiguo un poco más, la ceniza de hueso, que te la venden comercialmente, es de hueso de vacuno calcinado. Exactamente. ¿Ya? Y el hueso, yo quería fundir el hueso. Pero mi profe me dijo que no, que el olor es muy horrible. Fuerte y la temperatura de cocción es 1300. Entonces también ya era mucho trabajo y bueno, se podía con otras cosas. Pero dato, igual se hace esmalte de ceniza con ceniza comercial y es ceniza de hueso de vacuno. Otra experiencia que vi en Instagram que me apareció porque ahora el algoritmo me tira pura. Obvio. Que un argentino, bueno, apareció una rata en su taller y él la puso dentro de un cuenco, la horneó, hizo bizcocho, salió su esqueleto y del esqueleto lo morterió y después otra foto, porque era carrusel de fuego, porque el otro carrusel es mariposa. Entonces, no, claro, y el horno seguramente el horno está cuánto se funde el huesito del otro dato con los dientes, el diente tiene calcio y el calcio también, como les mencionaba, dentro de la fórmula triaxial en este caso, es un material que juega a ablandar también a las arcillas. Entonces, sí, pues, no sé, yo tengo a la Elu que justo está ahora botando yo estoy juntando los dientecitos para hacer alguna especie de esmalte especial igual, porque es un poquito lo que me va a dar ese dientecito, pero saber que fue de ella, entonces a mí me agrega todo el sentido que necesito dentro de este mundo de lo que podemos fundir, porque después uno se vuelve como, Sabra, lo que dijiste del choclo, acá tengo a las vecinas que siembran. Entonces también uno que hace a veces lo quema, pues, porque le genera... Bueno, ¿Qué pasa que sucede alrededor tuyo? Y tú te puedes ir adaptando, ir viendo y que te lo vayan secando y cuando prenden un brasero, solamente que sea de choclo al principio, retirar la ceniza y después de... O sea, sí, pues nos y la ceniza de choclo es una ceniza muy rica en sílice, así que bueno, y después nos pasamos al mar. En el mar recogimos varios tipos de alga, como dijo la Carola, y al principio tratamos de ser súper puristas, tratando como de el alga tipo lechuga, después el alga cochayuyo normal y el alga flotador, que es la plana que tiene un flotador redondito. Pero también por un tema de viabilidad terminamos mezclándolas todas y por eso sale alga mezclada. Y el alga también no es fácil su procesamiento porque tenéis que lavarla muchas veces para sacarle toda la sal que tiene. Acuérdense que la sal volatiliza en el horno y se empieza a pegar en las murallas, entonces tenéis que sacar toda la sal y después tenéis que cortarlas en pedacitos chiquititos
para secarlas al sol y de ahí se meten adentro de unos crisoles y eso lo bizcochas, ¿ya? Entonces son varios pasos. Bueno, hacemos la ceniza así, hacemos frisoles, metes todo tapado, lo metes al horno un rato. Exactamente. La de concha y la de se hacen en crisoles en el horno. Entonces también hay que tener eso en consideración, la de alga. 900. Todo a 900. Sí. Porque en el laboratorio una de las chicas que venía de la costa en Valdivia dijo que había recolectado harta. Justo no la llevó, pero quedó de tarea. ¿De concha? Y la concha es maravillosa porque a diferencia del alga que requiere harto trabajo, el alga también pasa, no tanto como el choclo, pero también disminuye bastante su volumen. Entonces, 6 sacos gigantes de alga se convirtieron en 4 kilos. Entonces, también es bastante como de loco si uno lo está pensando como en algo comercial que quiere sacar, no sé. Sí, es como que de escala mucho más pequeña. Es lo que me dé un poco una ceniza. Bueno, ahí en lo práctico también comparto mi experiencia del tarrito de ceniza. Es una pega que, bueno, hay que cuidarse porque también el sílice produce un cáncer, que es una silicosis. Entonces, cuando uno también tiene que ponerte la mascarilla, cuando ya, bueno, más grandes cantidades, pero es agotador igual el polvillo, estar ahí. Sí, de hecho, las cenizas de alga tienen súper alto azufre. Entonces es súper importante ese olor asqueroso que uno abre, como olor como a huevo, azufre. Entonces hay que tener altas precauciones. Y respecto, por ejemplo, a eso, ese balde que, bueno, más o menos está en la medida, sale para medio litro. Entonces igual se reduce al agregarle el agua, pero es poquito lo que sale. Entonces igual le decía a la Katy así como, hoy estoy cansada porque me tocaba hacer otra tanda de muestras. Y de verdad no tenía ganas de salir a ponerme la máscara, de saliera como un cacho, y yo decía, pues igual tiene su esfuerzo. Obviamente rico y todo eso como lo local, lo natural, pero igual el agotamiento y la cantidad que me sale de ese poquito es como justamente para, yo lo pienso más para una producción más personal, en ese sentido, que de verdad yo tenga como el gusto de hacerlo, que no sea... que no me pese, pero para lo comercial ya habría que pensar en sustituir. Por eso fue que en la segunda etapa, que es para la línea de la vajilla, yo sustituí uno de los materiales. Entonces, nada, pues como eso, que en realidad uno puede tener una cantidad grande de materia prima para cocinar, pero el resultado final es muy mínimo. Entonces igual es hasta la pega para la propia experimentación. Bueno, yo creo que lo comercial vino un poco a responder esa necesidad de querer producir en masa. Sí. Sí. Si entiendo bien, lo más eficiente es ocupar materiales, yo creo que tienen poca agua, ¿no? Como para hacer ceniza, porque eso como que da más ceniza. Como la madera da más ceniza porque a partir de... No necesariamente. No. Hay maderas que, de hecho, nosotros en la práctica no lo hemos hecho con distintas maderas, pero por lo menos la bibliografía habla de que hay maderas que disminuyen tanto su volumen y otras maderas tanto su volumen. No es que la madera siempre va a sacar lo mismo, depende del árbol y la época en que lo cosechaste, son muchas variables las que empiezan a estar en juego ahí. Tengo una otra duda, porque ahora mostraron esa ceniza volcánica clara. Y me preguntaba ya, pero ¿cómo reconozco que es ceniza volcánica? Porque me parece... porque nosotros investigamos. Nosotros no es que vamos caminando y no investigamos. Y por ejemplo, cuando nosotros dijimos necesitamos fundentes de origen mineral de la cuenca y que sean de la cordillera, ahí nos aparece nuestra cuenca y aparece el volcán Maipo y aparece la historia de que explotó hace miles de millones de cientos de años. Toda la cuenca de Santiago está, en su base está hecha de ceniza volcánica. Y de ahí nos metemos al Sergiano mismo, como... No, ahí viene, igual hay algo anterior. Sí. Nosotras nos ha ayudado harto una arqueóloga que se llama Fernanda Falabella con la Lorena Sangüesa. Y ellas en una investigación anterior ya habían probado la ignimbrita pensando que quizás las Aconcagua, que eran quienes habitaban allá, usaban ignimbrita. Entonces la pega fue, ok, la ignimbrita es algo que nos puede servir,
En esta fase 2, usémosla. Entonces la pregunta es, ¿dónde está? Y ahí es como que encontraste un geólogo que tiene una charla y yo le escribo por Instagram y me dicen Maipú en tal lugar. Y la Fernanda dice, mira, hace 20 años nosotros sacamos DNA. Y entonces empezáis como con el Google, toda la tecnología ya. Yo me acordaba y decía, yo me acuerdo cuando una vez fui a noviciado a esta calle, había algo blanco, Lisa, vamos a buscarlo. Y te describen, se sienta así. Y te pasa que después de que lo viste en internet, de que te describieron, a mí me pasó que yendo por Coya, como por un poquito más al sur de Santiago, voy de nuevo con mi hermana y digo, para, eso es Ignimbrita. ¿Cómo? Le digo, te lo aseguro. Para. Cruzo, es Ignimbrita. Y crucé ahí al otro lado, Mendoza, como la montaña es la misma, eso es. Y lo traí, va incorporando el conocimiento. Después si diste jugo y no era, te vas a dar cuenta cuando hagas tu prueba. Que también nos ha pasado. Con la Carola volvimos felices, la pusimos en, definitivamente no era fundente, no era la Ignimbrita. Bueno, jugamos también esto con los materiales. Mucho tiempo traemos cosas y las metemos. Lo primero que se hace es agarrar lo que encuentre y lo mete al horno. Si funde, vale, familia de fundente. Si no funde, familia de refractario. Y entonces así uno va identificando por la experiencia los materiales. Exactamente. Y Mara, tú también Y lo otro sí, si viene de la familia la arcilla o no, o sea, como el tacto, ¿qué pasa cuando le echas agua? ¿Cómo reacciona? Sí, por ejemplo, acá en la semana pasada en el laboratorio que hicimos con las chicas, una de las participantes ha ido a la terma del quinto y se trajo un pedacito de arcilla y lo que hicimos fue ponerla en estos cuenquitos, porque si lo aplico, digamos, bueno, son dos opciones, o en una tecela así plana o en un cuenquito, pero acá hay que procesarlo un poco más, que molerlo, echarle agua, pincelar. Acá lo he hecho así como lo saqué. Entonces fundió bien. Eso podría servir por sí sola ya para pintar una pieza y llevarla a alta temperatura. ¿Qué lo tiene eso? Arcilla. Sí, y el último fue la concha, que la concha es exquisita, porque la concha recogiste 100 y te quedó finalmente 80. Entonces disminuye un poco su volumen. También la concha la metimos, la laváis, le sacáis un poco la sal y la metes directamente, o sea, yo la partí un poco para que cupieran más en los crisoles. Se bizcocha, la concha se puede bizcochar incluso a un poquito menor temperatura. Y ahí si no la laváis, ¿y la sal qué haría? La sal es un fundente, se nos mate por sí solo. Pero es tóxico. Es tóxico y lo puede ocupar no con horno eléctrico porque se carga la resistencia. Entonces solamente hará y se te pega en la pared, igual que la ceniza, los martes de ceniza. Cuando lo volví a prender, Se volatiliza todo. Es súper bonito porque es un poco lo mismo esto que tú comentaste de Japón, que la ceniza, no sé si lo comentó ya, pero que en el fondo en la misma combustión la ceniza empieza a pegarse a las piezas, la sal hace lo mismo. Exactamente. Pero la cocción de sal es súper tóxica y se hizo mucho en Inglaterra, en Alemania, y está prohibido, y hoy día la cocción que se hace en esmalte de sal es como por un tema patrimonial de que se siga haciendo. Así que no lo intenten en sus casas porque parece que... Pero bueno, se muele, se mete en el crisol, se quema en el horno, en bizcocho, un bizcocho 800 también resulta, se saca, se muele súper fácil y uno lo tamiza. Nosotros ocupamos un tamiz Maya Filtro 24. El crisol tiene tapa. Sí. Un tacho con tapa. Es una cuestión mágica. lleva un cilindro para que tenga la mayor capacidad. Hay una tapa arriba. Y otra anécdota, cuando salimos a buscar concha, no había concha. No habían conchas. No es broma, anduvimos como 100 kilómetros Con la al cuenca. sur, al norte del río Maipo, y no encontrábamos, íbamos a la playa de las Conchitas y no había concha. Conclusión, las personas sellaron las conchas, eso es lo que creemos. Y una amiga dijo, oh, yo sé una playita chiquitita en Tunquén donde hay. Y nos trajo loco. Y solo encontró loco. Quizás por acá hay otro tipo de concha y no es tan Igual el fácil loco, como loco. igual el loco es un molusco que crece a lo largo de toda la cordillera, o sea, de toda la costa chilena, desde Perú hasta Aysén, básicamente. Oye, yo no sé si ustedes o nos van a echar de acá, pero considerando que Sí, son las 5 avancemos de pues ya, más nos van a echar, se Bueno, tienen que ir. después ¿Cómo de este procesamiento, los materiales se quemaron primero en bruto, después se queman procesados y se observan. Y después de eso viene la parte como más
química, que es la formulación de un cuatriaxial. Claro, lo que explicaba la Caro con la Guimara, que el triaxial son 3 ingredientes, en el cuatriaxial son 4 ingredientes. Y acá nosotros pusimos en el A un fundente primario, que es un feldespato, en el B la sílice, acá una arcilla, que trabajamos con una arcilla chilena, la Mindú, y arriba nuestro elemento X, ¿ya? La gracia de un cuatriaxial es que te va entregando información de cómo el elemento X, nosotros esta línea acá, que el elemento X no está presente, no la trabajamos, entonces vas viendo cómo el elemento D, ¿ya? Que es nuestra X, se va relacionando de distintas proporciones con estos 3 elementos de acá. Y pasa por un binomio, que son 2, por triaxial y por el cuatriaxial, que son los que están acá al centro. ¿Ya? ¿Caro? La gracia de esta forma de mezclar ingredientes es que te da muchos tipos de lectura. O sea, por un lado tienes un material X que tú estás investigando y lo mezclas primero con uno. Entonces ves cómo se manifiesta con uno. Después, cuando lo mezclas con otros 2 materiales, ves cómo se va transformando con estos otros. Entonces hay una, para mi gusto, hay una lectura de la cubierta, cómo se va transformando, que es muy amplio, hasta llegar a un cuarto elemento. Y más encima, o sea, por ejemplo, en ese caso son 30 muestras sacando. Sí, son 30 muestras acá. Entonces, de un material, nosotros dijimos, nosotros tenemos 6 materiales que investigamos y nosotros hicimos 6 cuatriaxiales, que son 30 muestras cada uno, y después más encima pones las 6 los 6 cuatriaxiales. Entonces, todos van a tener la misma receta, o sea, todos tienen la 8, entonces tú puedes comparar cómo ese fundente varía en cada uno de los... ¿Me entiendes? Y eso es muy bonito porque tú decís, ¿qué significa fundente? ¿Cachai? Como fundir más, tener texturas, tener matices, entonces me gusta esa reflexión que se hace. Oye, de la fórmula esa cuatriaxial, ¿podrían indicar más o menos como un porcentaje de cada componente? Sí, pues Aquí está. Si quieren se las paso que la vayan viendo. Y también las fechas es cómo se mueven las cantidades, ¿ya? Que en el fondo el A para allá aumenta, el D para allá y así. ¿Ya? Oye, igual estaría entretenido que dejemos eso como un ejercicio, una forma. Sáquenle una foto. Sáquenle una foto y que tienen una foto. Que nos manden sus cuatriaxiales. Y quizás lo interesante acá es lo que decía la Filipa, que por ejemplo el feldespato es un fundente principal y que es lo más común y ordinario que puede haber, ¿cachai? Entonces eso siempre van a tener, y puede ser que se consigan uno que sea potásico, sódico, olvídense del apellido. Tienen que tener un fundente principal, que va a ser un feldespato. Después tienen que tener cuarzo, que también es súper común y normal, y ese va a ser un elemento que les va a dar una estabilidad o les va a dar una refractariedad, una firmeza o una sequedad en la cubierta, que es importante. Todos los esmaltes deberían tenerlo. Después la arcilla, yo ocupo en general una arcilla que tenga una característica que sea moderada. No me gusta, para entender un material, una arcilla que sea dominante o que tenga mucho hierro. A eso me refiero como dominante, porque yo quiero ver mi X. No quiero que otro le compita en características. Entonces, todas tienen que ser como suaves. Entonces, ocupo, por ejemplo, una Borkley o ocupo la Mindú, que es de la minera del Pacífico, que es de la zona de Pichilemu y que es una como amarilla, muy clarita. Porque la Borkley, ¿de dónde? De afuera. De Estados Unidos, por por sí, lo la menos. Marina, la de la Casa Cerámica. Pero yo ocupo la Mindú, arcilla gris es arcilla gris de la minera del Pacífico. En la taller Villaseca lo ven. Sí, y eso Igual es la cara, pero igual es bien importante porque, por ejemplo, acá yo estaba muy pegada con lo local, y la arcilla local es muy predominante en el óxido de hierro. Entonces, si además mi base de arcilla ya es con óxido de hierro y mi esmalte es como base también de esta misma arcilla,
voy a tener una paleta bien reducida en cuanto a los colores. Exactamente. Y aparte, no vas a colores. ver, no lo vas a entender porque se lo va a poner a una más clarita. Está bueno el caso Sí. de la chilena. Bueno, y aquí... y ahí da lo mismo, o sea, voy a agarrar cualquier. Y lo otro que, por ejemplo, Kaolin no cupo, que podría ser, nosotros tenemos en Tiltil las minas de Kaolin maravillosas en nuestra cuenca, pero tampoco cupo porque es muy refractario. Entonces, mis esmaltes todos se van a mover a muy altas temperaturas y yo no quiero que sea tan exclusivo, yo quiero que sea algo medio, moderado, donde yo pueda subirle un poco la temperatura o quedarme en una temperatura más media, o sea, tiene que ser algo medio, eso es lo que yo busco. 1260. Conocido. Conocido. Acá hay un cuatriaxial, que este es el de Nogal, después para que se paren y lo miren. Bueno, y después, esa es la arcilla y después está mi X, que se va a hacer en general, en este caso, son fundentes secundarios, o sea, son materiales que funden, pero no tienen un poder de fusión muy fuerte. ¿Ya? Y eso es nuestra investigación. Bueno, si quieren eso, mírenlo. Yo soy orfébrica y me estaba metiendo con los esmaltes parametales. Sí. ¿Tienen relación con esto? Sí, absolutamente. Sí. ¡Qué maravilla! Bueno, sigamos un poco. Después del cuatriaxial... Ya, y esto lo pueden ver, acá está el cuatriaxial hecho con los materiales. Este es el de la ceniza de nogal. Después, acá en esta esquina, es la mezcla de un binomio, donde de alguna forma vemos, expandimos solamente en una esquina cómo es la mezcla de el feldespato más la arcilla, más el fundente que estamos investigando. Y nuestras pruebas son todas hechas con 40 gramos, porque más material en el fondo hace que necesitemos mucho más material y que sea menos viable. Y la cantidad de residuos que uno puede tener, nosotros nos dedicamos a la investigación, entonces son tarros de tarro, y más encima queremos reciclarlo todo lo perdido. No puedo reciclar todo en mi vida, entonces la medida perfecta para nosotros fue 40 gramos. Y al hacer toda la muestra de 40 gramos, la observamos y empezamos a darle vuelta a ver qué nos interesa. Y en general buscamos una riqueza en cuanto a algo estético, algo de textura, algo de fusión. Algo que nos remita al origen del material escogido. Al entorno. Los colores que habían alrededor, como... Buscamos los materiales, como ¿cuál es la identidad que le podemos encontrar a este material? Y en base a eso seleccionamos. Y en general, de cada cuatriaxial seleccionamos 5 muestras. Entonces nos obligamos, porque lo complicado, para que ustedes sepan en la cerámica, es acotar. Eso se lo van a topar, pero todo el rato, porque todo sirve. Todo. Entonces lo que nosotros hablamos, ¿cuál es el camino? O sea, te perdí siempre. Bueno, eso en lo práctico lo vimos con quienes fueron al laboratorio, que hoy día traje los resultados para que, y era como alguna de las conversaciones como, sí, menos es más en el esmalte, como cuando superponemos tantas cosas no, sobre todo para los esmaltes del GRES, como ya la cualidad también de la pasta con la que se trabaja también varía. Sí, y ahí me surge otra pregunta, ¿qué pasta usan ustedes? La mía, la que yo me preparo. Yo me preparo solamente para mí. Para mi producción del taller, pero ya es muy acotado. Yo no vendo en general y tampoco hago grandes producciones. Cada vez es más chico todo. Acotando. No, es que, y en cuanto a producción, lo que te pasa es que efectivamente necesitáis una cantidad de pasta muy grande. Y bueno, yo no me dedico a la producción en cantidad, a la venta en cantidad entonces no necesito. Bueno, entonces hago la mía, basta, eso sí, también lo mismo. Todo lo que sea investigación tiene que ser neutro, que no tenga nada distracción. Entonces, no es blanca, porque una pasta blanca ya tendría una característica dominante y no puede ser una pasta coloreada, porque también va a afectarme mucho a la superficie. Entonces busco una pasta que sea media. Y esto para mí es el criterio medio.
Y entonces El así equilibrio. el punto medio. Entonces así yo puedo ver el esmalte. Yo lo único que quiero es ver mi esmalte, no quiero que nada más me intervenga. Porque lo que decís tú con la foto en blanco, eso es. ¿Cómo puedo llegar y agotar y solamente poder evaluar el esmalte? Y de los 40 gramos, escogemos 5. Hay veces que no se tienta y escogemos 7, 8 porque nos maravillamos, pero son excepciones. Intentamos obligarnos a agotar a las 5 y de los 40 gramos hacemos la misma muestra en 100 gramos. Porque ustedes, mientras hagan muestras con menos cantidad, tienen mayor posibilidad de error en esa mezcla. Entonces tenemos que corroborar que la primera preparación que hicimos sea igual que cuando cambiamos la cantidad mayor. Entonces la hacemos en 100 gramos. Entonces todas las que ustedes ven acá, que están repetidas, dobles, si se fijan, la que no tiene nada es de 40. Nosotros nos damos por sentado que es la primera muestra y todas las otras, la de abajo. Las que tienen anotado 100 gramos es la que la repetimos y ahí vemos si es que efectivamente hay mucha diferencia entre una u otra. Y hay veces que es brutal y hay otras veces que no pasa nada. Claro, y otra pregunta, en honor ya al tiempo que se nos va cerrando, yo creo que igual podemos ir haciendo preguntas. Acá estamos viendo solo las muestras de los materiales puros o hay alguna que tenga incorporación, o sea, entiendo lo de la fórmula, pero me refiero a si hay alguna que esté dando el color por incorporación de óxido. No. Ya. Ahí igual también tenemos como otro Es que- antecedente de que ya acá igual se Sí. ven variedades cromáticas. Pero Esa patita viene no- después, en el fondo, la incorporación, que es un poco lo que pasó aquí con arcilla. Lo de allá es en el fondo, esta investigación tiene que terminar En allá, eso. con la Que serían los incorporación de cuerpos del fondo, ¿no? son Que cuando los del incorporas, fondo, exacto. pero esa es la de arcilla del Maipo, que El año pasado. del Sí. año pasado. Que es la misma arcilla que se recolectó y que se usó ahí, que es la ILP. Oye, se llama ILP3, un nombre muy raro, pero es porque tiene que cambiar, ¿ya? Es el yeso, laguna de los patos. Que igual, acá algo muestra del bueno, ahí no te Pero, por eso trajimos esa con óxido. Bueno, Sí. y para ir como cerrando un poco, esta metodología de partir con un 4 axial a 40 gramos, después a 100, después también te pasáis a aplicación, porque también es súper distinto ver un esmalte en esto y decir, oh, fantástico, y te hiciste el kilo, lo aplicaste en una pieza de este porte y es un desastre. Entonces, O uno no tiene que... o es maravilloso. O es maravilloso, ¿sabes? no tener la menor idea. Entonces es súper importante Hacemos- aplicarla, ver también cómo se aplica, a concha, no a concha, qué necesitáis. A lo mejor necesitáis echarle un poquito de silicato para que no precipite tan rápido. Las capas. A lo mejor, claro, las capas. Ejemplo, miren la textura de este, que es como desérticas, y si ustedes la ven por fuera no la tiene. Entonces, en el fondo, si tiene una capa de 3 milímetros, va a manifestarse de una forma muy distinta si es muy fina. Bueno, y entonces por eso nos pasamos a el formato de pocillo, pero el pocillo solamente está sujeto para la impresión del esmalte, no para algo necesariamente Y después de esto, uno va creciendo de a poco. en tamaño hasta empezar a aplicarlo Exactamente. a la pieza que ya es más una propuesta creativa. Y yo voy en el tiempo, dos cosas. Se va creciendo, pero siempre se va eligiendo. Eso es algo que aprendimos Vas en el reduciendo. proceso de las arcillas. Sí, Siempre va siempre. escogiendo. Y al final, cuando nos vamos al color, es una muestra, una fórmula del cuatriaxial. De 30 llegamos a una. Ya se Tenemos como una que... base. sí. Y de las 5, Colores. de 100 grados, o sea, 100 grados, de 100 gramos, para pasar nuestros pocillos, acá hay 3, bueno, porque somos así. Pero en teoría son 2. Siempre tenemos... Siempre del 5 tenemos que pasar a 2. Ahí hay una excepción. Pero siempre son dos, claro. Aprendizaje de ejercicio. A mí me pasaba igual que en el taller porque me salió de muy bien y eso me lleva a tener muchas cajas de muestra. Entonces yo lo que hago ahora es dejarme la que me gustó y la otra martillo, Sí, convertirlo en- relleno para la construcción, o si uno las muele más puede hacer un chamote bien fino. Yo tengo 200.000 y tengo cajones. Yo me dejo ya las que me tocaron y me Sí. sirvieron ahí, porque me dan seguridad, si no me quedo en el mundo de las posibilidades eternas y de verdad a veces uno ni sabe bien cómo lo hizo, porque pasa el tiempo, se te olvida. Sí. Oye, voy a hacer una trampa. Voy a cerrarlas, pero no cerrarlas.
La pregunta también de la Guimara del color es que ahí voy a hacer una trampa. Cuéntale la Se va a escoger una receta, mantenemos en el fondo el uno por cada lugar porque nosotras queremos un poco entender esta espacialidad más allá de lo que tenemos en el lado. Y a esa se le empieza a aplicar óxidos, cuando se acerquen van a poder Óxidos entenderlo. colorantes. Óxidos colorantes y nuevamente se escoge, ¿ya? Que es lo que está acá. Y acá hay algo bien bonito porque tú hablaste de los metagües, ¿no? Nosotras en la misma búsqueda, acá por el requerimiento práctico de ver cómo... Técnico, de ver cómo en el fondo, si es que es cóncavo o convexo, va a ocurrir o no, cómo se comporta. Para esta dijimos, pero yo las miré y dije, oye, esta forma, ponte tú, qué sé yo, esta es súper japo, el poto. Esta es no sé qué cosa. Y empezamos por deformación de la Frangili, que también tiene que ver con arqueología. Fuimos a los museos, miramos y vimos la escudilla. Y no es una escudilla práctica así como típica igual, no es esta réplica, pero hay un juego en la inspiración de esto y esta es la primera vez que estamos aplicando contorno y qué sé yo. Aplicando, digo yo. En el fondo también es la forma, son formas muy realizadas de la cuenca. Entonces, en esas mismas formas, ver cómo esta reflexión contemporánea se expresa. Sí, acá por ejemplo en los mapuches le decimos el plato al rally, el cuenco, que también pues porque es práctico. Antiguamente no estaban las mesas, entonces comíamos con el mentón en la mano, en el cuerpo, nos sentábamos, lo trasladamos, entonces como de los primeros contenedores justamente fue un cuenco. ¿Cómo se llama? Cuenco, y el mapuche rally. Y después hay variedades de platos que también ahora este año he aprendido otras denominaciones según las zonas. La gente del más las quenche le dice ay, se me fue el nombre, pero bueno, próximamente ya va a salir a la luz ese trabajito. Pero había estas maneras también de denominarlo el plato playo era este. Y este el cuerpo es más común en realidad. Oye, yo les había dicho que la tercera pregunta era el futuro, ¿verdad? Como dónde ven, qué es lo que se abre, pero quería preguntarle a ellas. Pero voy a abrirle las preguntas a ustedes, como en el fondo, ¿por qué llegan acá? O sea, ¿qué es lo que están imaginando como para querer venir? O haciendo. Buscando, ¿qué es lo que están haciendo? Yo quería hacer una pregunta antes ¿A la zona? a lo que sugieres tú. Me di cuenta de las distintas mezclas que hacían, que la diferencia que iban obteniendo era como principalmente las texturas. No sé si comparten mi conclusión, ¿no? Pero eso es lo que yo más o menos entendí. Los colores, esos que los dan, ¿es por óxidos de colores? Los de acá, Como los más... los de acá Caribe. son, sí, los de acá tienen óxidos colorantes, pero todos los de acá es lo que trae el material por sí solo, es como su contaminación natural. Claro. Igual ahí la decisión del color, perdón, también tiene que ver con algo que insinuó la arcilla. En la receta, en la primera que apareció algo medio verde metálico. Y por eso lo que se aplicó fue cobre y cobalto, para, como en el fondo, intencionar eso que tenía. Porque otras, de todas acá que están con el nogal, Esa está volatilizada. sí, no, agarré justo lo que no es, pero no llegó a, no mostró ese como verdoso, ¿cachai? O sea, pero efectivamente es mucho más sutil los colores cuando tú no le agregas el óxido colorante. O sea, como la diversidad. Y ahí sí aparece lo de la textura, pero depende del la parte del cuatriaxial. Claro, sí, lo que quería decir es que los colores que se obtenían naturalmente son como más terrosos, por decirlo así. Eso es como más artificial, por decirlo así, son con... Pero no es artificial porque son óxidos naturales. Sí, sí, pero no son elementos tan Comunes. Exacto. Ahí es lo quisquilloso que somos los ceramistas, porque uno podría quedarse con la ceniza de su combustión con agua, ¿cachai? Pero uno busquilla y sigue, y a la vez también está toda la teoría que también te lleva a decir, ojo que no cualquier esmalte te sirve para la vajilla, que para mí por ejemplo esa es una bandera roja, porque yo hago vajilla para otros también, entonces por eso intento tener una fórmula que sea estable, y ahí es donde me sirve lo que tú preguntas, como es áspero el color, y analizo esas variables hasta llegar a una fórmula que me sirva para ese fin. Pero si tu fin es más decorativo o más escultórico, como estas piezas, por ejemplo, yo creo que es más desde el juego y en la experimentación. No es tanto el tema de hacer todas las plaquitas del mundo, ¿cachai? Como que por eso es bacán que nos cuenten en qué están o por qué vinieron, porque también a qué se dedican.
Yo creo que también eso, nosotras somos, nos dedicamos a la enseñanza también, entonces cuando uno enseña siempre tiene que experimentar más, ir un pasito más allá, porque las preguntas llegan y uno también es como te lleva a generar metodologías, ¿cachai? Etcétera. Pero si es más desde la experimentación, es simplemente la invitación a conocer cada elemento del territorio por sí solo, a la temperatura de cocción que usted trabaja, y ahí generar. Entonces no es necesario hablar de grés, ¿cachai? Sino simplemente de un esmalte ceniza. A qué temperatura va a depender de tus materiales, de tu horno, de tu propuesta. Creo que eso es como, resumiendo, no sé si responde su pregunta. Pero ponte tú, a ti, esto también es algo que reflexionamos y que nos ha pasado. Vamos a hablar de colores intensos, ¿ya? Por decir, que no sean estos colores tierra. Que no sea el óxido, porque en el fondo el óxido te da los colores de tierra. Pasa que además, mientras más subes la temperatura, los pigmentos tienden más a estos paletas terrosas, y por eso, por ejemplo, el cobalto es como un pigmento carísimo y es como algo en la historia de la humanidad impresionante, porque conseguir un azul así en el fuego es muy difícil. Como que también hoy día tenemos un gusto más por el pigmento sintético que el color brillante, pues o sea, otra de las búsquedas que hacemos en el taller. Y cuando empezamos a trabajar y la Carola dijo, ¿y ahora vamos a aplicar óxido? Fue, pero Carola, como que le vaya a cambiar el color a la arcilla que recolectamos. Y hubo una pregunta, ¿qué opinan ustedes de cambiarlo o no? O sea, la paleta, cuando tú dices, llegamos a una paleta que me hizo sentido con una tradición, de alguna forma, o con lo que tengo acá, encontré ese blanco. ¿Y qué pasa si uno escoge ponerle el verde de un pigmento comprado? No sé qué opinan ustedes. ¿Les parece que te alejas o no de este material de la localidad o no? O sea, te aleja completamente poner un pigmento que no es natural, digamos. Pero también tiene una belleza, también podría ser algo, con algo mixto, que también forma parte de, a lo mejor, de lo que tú estás haciendo, porque lo lindo de tu trabajo está mostrando que son como cosas naturales que tenemos aquí cerca, que podemos experimentar, pero me imagino también eso mismo lo están agregando algo muy sutil en un pigmento artificial, digamos, en el fósforo, que no necesariamente te tiene que abocar a un solo tipo de fin de trabajo, de la experimentación. Me imagino que va a llegar a varias cosas, pero si usamos cosas naturales que tenemos nosotros acá, que son la ceniza, la madera, de ceniza de volcán y todo, eso hace que nos acerquemos mucho al trabajo que nos presentan acá, que es muy bonito, pero también podría a lo mejor hacerlo mixto, y va a depender de cada uno. Claro, ahí la decisión, porque tú, esto no es ni un pigmento sintético, son puros óxidos, son naturales. ¿Cuánto afecta o no? Pero tú también usaste los opacificantes. Sí, y los opacificantes también generan colores, que eso fue lo que me acerqué Y que acá también están. y esto genera colores. ¿Cachai? Y es como la misma base que usé, pero este opacificante, que es comercial, que ya se me acabó y ahora tengo como ansiedad de pedirlo de nuevo a Santiago, y es una contradicción porque justo quería como generar más trabajo local, pero justo esto es como mi favorito. Estaba que les pedía que trajeran los opacificantes, me gustó mucho el circonio y el titanio. Entonces ahí no usé óxido, no compré, no le agregué nada más que y pequeñas cantidades, creo que está entre el 6 y el 9, digamos, de la base de mi fórmula, que en realidad la fórmula mía fue 100 de ceniza y fui agregando de a 15 gramos de arcilla. Entonces al final me quedé como con 60 de arcilla, 100 de ceniza, y de los opacificantes le agregué de a poquito, 3, 6, 9. Y esta la repliqué de nuevo y ya saqué una línea de vajilla, que ahora no puse porque ya iba a ser mucha pero ando con la caja de piezas que si nos quieren echarnos el pan, pero yo feliz se las muestro después cómo queda aplicado ya a la producción, queda igual. Siempre varía, el esmalte de ceniza para mí es como que es escurridizo, es variable, es como un estado de ánimo, pero es bien parecido como a la muestrita en general, o sea, yo creo que ese igual es como su belleza, que a diferencia de un esmalte comercial y cubritivo, que siempre te queda igual, esto es como translúcido y va a depender de la temperatura del horno, más o menos también. Acá hay una pregunta. Sí, ella está cerrando. Me voy a tomar la palabra porque me tengo que retirar, así que darle las gracias a Mara, que fue el puente para llegar acá. En un principio
que va a ser allá en la tienda. Ha sido súper interesante y como desde mi oficio, que es la orfebrería, compartir también cómo son estos procesos creativos que van abriendo así como que uno se va metiendo y comienza con esa búsqueda y comienzan a abrirse puertas y tiene que ir encaminándose. Creo que es parte de como una buena metodología, ¿no? Porque como un proceso creativo como que tienda la dispersión, como empezar a acaparar y abrumar con ese acaparamiento. Entonces ese orden en un momento llegar y seleccionar, elegir para tener como una línea clara, claro, un aprendizaje y algo que sí. Acá tenemos. Muchísimas Gracias, Gaby. Muchas gracias. Igual. Una consulta. Sí. Yo soy orfebre y hago esmaltado en cobre. ¿Esos esmaltes los podría aplicar en la arcilla que yo utilizo o no? No creo. Yo sé que tienen algo en común. O sea, yo trabajé el cobre, pero las pátinas que yo ocupaba para teñir el cobre, no, arcilla yo nunca ocupaba sulfuro de no sé qué cosa, pero... Usan muy poco temperatura. Y la cerámica usa soplete. Sí, con soplete, de hecho. Entonces yo creo que ahí hay... Pero hay una receta de pátina. Creo que la Chile tiene un librito de recetas de pátina para cobre. Pero son otros ingredientes. Igual, ¿no creen que uno podría... Estoy pensando justo como parte de este proyecto y estoy haciendo investigación histórica. Y llegué por un colega que me fue explicando a Perotti, que era un escultor ceramista, director de la Escuela de Arte Aplicada. Y él aprendió al mismo tiempo, y eso es lo que estoy tratando de entender, a hacer esmaltes metálicos para metales y los de la cerámica. Entonces, algo tiene que, yo desconozco ahora, pero algo tiene que haber en común. No sé si alguien se pone a investigar, que nos cuente. O sea, si alguien cacha de química, básicamente. Yo trabajo con esmalte con ceniza hace como 2-3 años. ¿Ceniza Y de lo qué? de huellas de mi árboles de la estufa de mi vaca. ¿De la estufa de tu de la casa? estufa de mi vaca. Y uso solo guayes de combustión. Y cuando tú preparas el esmalte con ceniza, lo tienes que usar al tiro, porque te da diferentes resultados si queda ahí reposado. Y después tú lo vuelves a retomar el balde. Si ha pasado mucho tiempo, tienes que hidratarlo. Y ya el resultado es otro. Para evitar eso, tienes que lavar las cenizas. Si tú lavas las cenizas, vas a evitar que el esmalte vaya modificándose a lo largo del tiempo. Lavar las cenizas. ¿Cómo lavar las cenizas? Las lavas, botas el agua. O sea, lavas, dejas que precipite, botas esa agua. Incluso lo puedes lavar hasta 3 veces. Le sacas todos los materiales solubles. Y le vas a quitar los fundentes. Va a dejar que prime lo más refractario. Pero vaya a tener mayor estabilidad. Porque me pasó que, claro, la primera, yo preparo el esmalto, quemo y maravilloso lo que sale. Paso un mes. Prueba lavando un poquito. De nuevo esmalto y me sale una cosa de nada que ver. Igual hacer ese experimento lavarla, ¿no? Yo la usé de salvaje. Sí, yo también. Y cada vez me Lo que pasa es que, bueno, eso es lo que dicen, que si tú no quieres lavarlas porque quieres ocupar todas las propiedades que te entrega esa ceniza, preparas lo que vas a utilizar y vas trabajando así, o sea, en el fondo con pequeñas cantidades. Sí, eso estoy si no estás dispuesta a lavarlas en el fondo. No había, ni siquiera se me había ocurrido lavar. Pero lavarlas es solamente con agua. Con agua revuelves, precipita el agua, botas esa agua. Solo eso. Se puede hacerla y ocuparla al tiro, no hay que dejarla usar más cosas. No, la puedes hacer. Nosotros en el laboratorio lo hicimos en Dobra. Sí. Y echamos a hornear ese mismo día. ¿Sí? Todo express. Sí, lo que dice la Ale es que después si uno la deja decantar, varía el color en la siguiente. Varía y pierde la humedad. Entonces hay que volverla a hidratar y ya vas perdiendo, cuando se te seca el esmalte y le echas más agua. Yo es lo que yo siento, porque yo de fórmula y todo eso, nada, y no me interesa. No. O sea, ahí yo acoté. Todo con fórmula.
Chao con el Lo que café. sí, preparo mi esmalte con un libro con recetas y obviamente ya los esmaltes, mis esmaltes